He estado pensando día y noche ya por varios días si compartir este mensaje o no. Y el Espíritu de Dios me habló acerca de muy tarde en la noche la semana pasada, mientras yo estaba observando en el Espíritu, si se puede decir de esa manera, acerca del año que viene. Frecuentemente me preguntan en este tiempo del año, de cada año, ¿qué es lo que piensas o qué puedes ver en el año que viene? ¿Cómo ves el año que se va? Y puedes ver en el espíritu lo que va a ocurrir en el mundo espiritual o en el mundo natural. Y he compartido muchas veces en este tiempo del año, por los últimos años, las cosas que yo he podido ver por adelantado y que han ocurrido y algunas que están ocurriendo. Estamos todavía en una temporada muy delicada, peligrosa en esta cosa llamada tiempo. Así que estaba yo hablando con el Señor acerca del año que viene. Y el Espíritu de Dios me habló muy gentilmente, pero con firmeza, si es que hay tal cosa, gentilmente, pero con fuerza, a mis oídos. Y estas son las palabras que escuché: el sacudimiento se aproxima. Eso me hizo a mí temblar, no de miedo, pero me hizo temblar por la falta de preparación del pueblo de Dios en general para aquello que se aproxima sobre la tierra. En marzo del 2020, yo posté un artículo que escribí llamado El principio de dolores y enseñé una lección acerca de eso en ese tiempo. Ahora hace casi 4 años. Y desde entonces, el mundo que conocimos antes de ese tiempo ha cambiado. Y no ha cambiado solo por una temporada, ha cambiado para siempre. En los últimos años, desde entonces, desde 2020, mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de viajar a 10 países diferentes en el globo, en varios continentes, en 4 continentes de hecho. Y puedo decir honestamente, y puedo dar testimonio de que nada es lo mismo. Viajamos mucho antes de ese tiempo también, y las cosas ahora son diferentes. Todo es diferente. El viajar es diferente, las situaciones políticas son diferentes, la gente habla diferente, la visión de la gente sobre el mundo lo ven diferente de como lo veían antes. El mundo cristiano es diferente. Vamos a hablar más de eso en otro tiempo, pero todo es diferente, nada es lo mismo y tampoco va a ser lo mismo. Así que estos últimos años en los que hemos visto el principio de los dolores, Jesús dijo esas palabras en Mateo capítulo 24, en el verso 8, y dice: y todas estas cosas, principio de dolores. Y a lo que se está refiriendo, o se estaba refiriendo, era esto. Escuchen esto y vean si esto no suena como si estuvieran leyendo las últimas noticias en el periódico. Número 1, habló de engaño muy amplio y esparcido. Y no estoy hablando engaños de los medios. Ese siempre ha existido. La propaganda siempre ha existido. Eso no es el engaño del que está hablando. Mucha gente quiere que sea eso. Noticias falsas, como sean los engaños. Eso no es el engaño. Es engaño espiritual. Eso es de lo que está hablando Jesús. Este es el engaño número 1 que está en el mundo hoy. Engaño espiritual. Un engaño que está viniendo de los púlpitos de las iglesias alrededor del mundo. Esto está al frente del cumplimiento de las profecías que Jesucristo dio acerca del final de los tiempos. Después habla de guerras y rumores de guerras.
Si ese no es el caso hoy, entonces no sé qué es. Habló de el levantamiento de naciones contra naciones. Bueno, hola. Verán, estamos enfrentando así de cerca una tercera guerra mundial. Vemos cómo van y vienen desuniones políticas y desarmonía y descontento, y es asombroso simplemente ver todo el revelar o desdoblar de estas cosas que Jesús habló. Habló de hambrunas y pestilencias. Esa palabra pestilencia significa plagas y enfermedades y pestes. Leyendo el periódico local, habló y procedió hablando de persecución de tanto la nación de Israel como de la iglesia. Si eso no está tomando forma delante de nosotros hoy, el odio antisemita que vemos desarrollarse, no solo desarrollarse, sino salir, que se está desarrollando y que ha estado cultivándose ahí, pero ahora ha encontrado un portal o una ventana, un portal para salir ese odio para la exterminación del pueblo escogido de Dios. Eso es en lo natural, pero en lo espiritual estamos a punto de ver lo mismo ocurrir con la iglesia, con los elegidos de Dios. El odio y el rechazo y la oposición que se está levantando y la persecución en contra del pueblo de Dios, solamente estamos empezando a ver cómo va a tomar lugar y a desarrollarse. Más adelante, Jesús profetizó que muchos se ofenderían por causa de la verdad. ¿A poco no es el mismo caso hoy? Muchos se ofenderán por la verdad y como resultado van a empezar a traicionarse unos a otros, hermano contra hermano, familia contra familia, no por posturas políticas, sino por posturas acerca de la verdad, posturas de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios está trayendo una gran división y la gente se está encontrando ofendida porque tú hablas la verdad. Se ofenden porque tú te paras por aquello que es pío y justo. En Inglaterra, justo ahora están hablando de que podemos aceptar la Biblia si la Biblia se puede reescribir y quitar todo lo que es una ofensa para el mundo, una ofensa para las comunidades, ofensa para ciertos grupos de gentes. Esto es lo que está ocurriendo y está trayendo una división, una gran división entre la gente que eran amigos, familia, hermanos y hermanas, etc. Durante este periodo del principio de dolores, Jesús también dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Multitudes van a estar escuchando las palabras de estos profetas que van a profetizar que todo está bien. Oh, Dios se está moviendo, estamos moviendo un gran barrer del Espíritu Santo en el mundo, van a decir. Verán, vemos que las cosas empiezan a ocurrir y el engaño de sacar de la palabra de Dios, de torcer la palabra de Dios y hacer que significa algo que no significa y que se ha malversado de la palabra de Dios. Esto está ocurriendo. Más adelante, resultado de la falsedad que está siendo predicada en los púlpitos, dice que la iniquidad abundará. La iniquidad se incrementará porque la verdad no está siendo hablada. La palabra iniquidad significa perversidad. Si ha habido algún día que sea tan perverso y torcido en inmoralidad como hoy, es como los días de Noé, es como los días de Lot, es como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo esto, que toma modo, que es moldeado y que está siendo dado a luz enfrente de nuestros ojos. Esta palabra perversidad significa torcer algo que es recto, tomar la rectitud y la pureza y la dirección de la palabra de Dios y torcerla para que signifique algo totalmente diferente. Significa pervertir, hacer mal y postrarse.
La humanidad se está postrando al Dios de este mundo, a los dioses de este mundo. Y desafortunadamente la iglesia está encajando con eso y también se está doblando a la carne y al mundo. Este movimiento que está despertando esta cultura de cancelación o este movimiento que se está esparciendo por el mundo como fuego. Y que Dios te ayude si te paras en contra de este espíritu que es un espíritu anticristo, antidios. Pero, oh no, seamos políticamente correctos, dicen, para que podamos mantener a la gente y continuar congregándolos con falsedades, con palabra profética falsa. Todo esto que acabo de mencionar, Jesús dijo, estos son los principios de los dolores. No estamos entrando a la gran tribulación, pero sí creo que estamos empezando a ver el principio de la pretribulación o la tribulación de la pretribulación. Esto está viniendo sobre la tierra. Si miramos para atrás los últimos 3 años y vemos tantas cosas que se han moldeado, tanto en las políticas como en las instituciones financieras, que han cambiado en la tecnología, que han cambiado en los patrones en los que nos movemos. Todo está dando brincos, todo se está moviendo, todo está cambiando. El Espíritu de Dios me habló y dijo, el sacudimiento se acerca. Si creemos que las cosas han sido sacudidas los últimos años, necesitamos detenernos y considerar. Y no estoy tratando de atemorizar a nadie, aunque sí lo estoy haciendo, que el Espíritu ponga un temor en nosotros para esforzarnos y continuar y ponernos bien con Dios y seguir escuchando la voz de Dios. Y bendito sea el Señor, esa misión será cumplida. Pero estamos viendo este sacudir, estamos viendo todas estas palabras proféticas de Jesús cumpliéndose justo frente a nuestros ojos. No solo uno de ellos. Al principio del siglo decían, oh, sí, eso es una cosa. No, estas son todas las cosas, todo al mismo tiempo que está siendo soltado y está cumpliéndose dentro de nuestros rostros. Esto es Dios hablando. Todas estas señales proféticas que Dios nos está dando en el tiempo es la voz de Dios hablando. Una vez que el cumplimiento de esto empiece a tomar forma y a salir, Dios está hablando. Él dio la palabra entonces y a través del tiempo ha estado protegida y Dios inclusive dice en su palabra, estas palabras son para otro tiempo y para otra temporada, como en el libro de Daniel y en Apocalipsis. Pero cuando venga el tiempo, cuando estas palabras proféticas que están en un caparazón y ese caparazón se rompe, entonces sale el cumplimiento profético de esas palabras. Esto es lo que estamos empezando a ver. El cascarón se está abriendo. Hay algo que está saliendo. La palabra de Dios está saliendo y Dios está hablando a nosotros a través de estas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. No sé cuánta gente está escuchando o poniendo atención, pero es tiempo de hacerlo. La inmoralidad está a la alza definitivamente. La iniquidad corre rampante por todos lados, no solo el mundo, pero en la iglesia también. Los gobiernos están cambiando, están peleando entre ellos. Hay posturas políticas que han cambiado, la izquierda y la derecha se están alejando cada vez más una de otra. Se están perdiendo las libertades. Si creemos que hemos perdido a través de libertades por el COVID, no es nada comparado con lo que vamos a enfrentar en el mundo el día de hoy, donde la vigilancia cibernética y las cuestiones privadas van a ser monitoreadas. Ya están monitoreadas ahora. La mayoría de la gente no lo sabe. Instituciones financieras, bancos están cerrando por todos lados. Recibí una palabra la semana pasada. Teníamos una cuenta con el banco Chase de que 100 ramas del banco Chase, 160 ramas están cerrando. Eso es solo un banco.
Todo se está sacudiendo. Las instituciones financieras se están sacudiendo. Wall Street se está sacudiendo. La moneda digital mundial está enfrente de nosotros. No es algo que está allá en el futuro, está aquí ya, está en discusión. La tecnología está aquí, está ocurriendo. Estas cosas están ocurriendo mientras hablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como dije, pestilencias y enfermedades, etcétera. Todo lo que he mencionado no es algo que vendrá en las noticias de mañana. Esto está en las noticias de hoy. Es lo que estamos viendo hoy. Todo lo anterior y más que son mencionadas hoy, que Jesús dijo que pasarían al final de los tiempos antes de su venida, están ocurriendo. Y sin embargo, y aún así, oh Jesús, ayúdanos. Veo una iglesia que todavía está dormida, todavía no pone atención, sin despertar todavía y aderezando sus lámparas para salir a recibir al esposo. Quiero leerles una escritura en Hebreos capítulo 12 y verso 25. Hebreos capítulo 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Sacudir. Esto es lo que el Espíritu de Dios me habló. 2024 va a ser un año de sacudimiento. ¿Pero de qué se trata eso? ¿Para qué es este sacudimiento? ¿Que Dios nada más está siendo malo y dictador y tomar venganza? No, estas cosas son profecías. Esta es la voz de Dios. Dios está hablando, nos está hablando. Te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Y nos corresponde a nosotros alistar nuestros asuntos, ponerlos en orden. Nuestros asuntos espirituales. ¿Sería sabio despertar? Mi esposa tuvo una experiencia con el Señor hace unas semanas en donde el Espíritu de Dios le habló y le dijo, es tiempo, es tiempo. Y ella no sabía qué era hasta que fue a orar y preguntarle al Señor qué significa, tiempo para qué. Y el Espíritu de Dios la guió a su palabra. Es el tiempo alto para despertar del sueño. Es tiempo alto de que el pueblo de Dios despierte. La palabra ha sido hablada. Dios se ha movido. Dios ha sido claro. Dios ha derramado su espíritu. Dios ha abierto las páginas de su palabra a través de sus voces y ha hablado a través de sus profetas verdaderos y ha hablado a través del espíritu y ha hablado a través de su palabra y está hablando a través de la creación. Y estamos viendo a la creación hablarnos las palabras proféticas de Dios. En febrero del próximo año vamos a tener nuestro primer cumbre anual en la Ciudad de México y allí voy a compartir más acerca de la voz de la creación que está clamando, que nos está hablando palabras proféticas de Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Y sin embargo, mientras todo esto está ocurriendo y las cosas se están moviendo y temblando y cambiando,
alrededor nuestro. Vamos por nuestro día como si fueran los días de Noé, los días de Lot. Bueno, sí, lo que sea. Va a estar bien todo. Todo es dulce y tranquilo. Y escuchamos todas esas voces supuestamente proféticas que dicen, no, todo está bien. Esto es lo que está ocurriendo y vas a estar bien. No, no está bien. No está bien. Sí, somos el pueblo de Dios, pero ¿está el pueblo de Dios donde quiere que estemos? ¿Estamos despiertos y conscientes como Él nos ha llamado a estar? ¿Estamos caminando en este tiempo y temporada? Claro que no está bien. No está bien que la iglesia duerma. No está bien que cabecemos. No está bien que volteemos nuestros oídos a los profetas verdaderos de Dios en esta generación y escuchemos lo que la voz del Espíritu está diciendo a las iglesias. Cuando yo miro a la iglesia en general, por favor, entiéndanme, estoy hablando generalmente. Veo una iglesia que está más preocupada por sus sentimientos personales, sus deseos personales y sus anhelos personales de lo que están por honrar y agradar a Dios. Veo una iglesia que está más preocupada por la visión pública de lo que predican y qué es lo que defienden y qué proyectan de sus estrados y plataformas, de lo que están acerca de conocer y escuchar y practicar la verdad de la palabra de Dios. El movimiento del mundo, como dije antes, y la cultura de la cancelación que se está colando en la iglesia como un cáncer. Y está cancelando esto, cancelando aquello, y cambiando esto y cambiando aquello. Diciendo, oh, estamos en un día diferente y tenemos que seguir la cultura del día. Claro que no necesitas seguir la cultura del día, necesitas seguir la voz de Dios. Es la voz de Dios la que nos está hablando en esta generación. Estamos oyendo, estamos poniendo atención. Veo una iglesia que es egocéntrica y autopromovida y autoconsumida. Esto es lo que veo. Veo una iglesia que está buscando señales y maravillas en vez de buscar el rostro y la presencia de Dios. Oh, danos una señal. Es como en aquellos días de Jesús. Aquí está el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el sumo sacerdote, el profeta, el gran profeta de todos. La palabra, Jesús el Cristo, parado entre ellos, y entonces, aún con él, le decían, a ver, muéstranos una señal, danos una señal. Te vamos a creer si hay señales. Esto es lo que está pasando en la iglesia hoy. Darnos señales, queremos ver señales. Sin señales, no lo queremos. Estás en problemas. Estás en problemas si estás corriendo tras las señales y no corriendo tras la presencia de Dios. Veo púlpitos llenos de ministros que aman el sonido de sus propias voces en vez de amar la voz de Dios, en vez de escuchar su voz. Veo iglesias a las que Dios está amando y llamando desesperadamente. Escucho el sonido que es tan fuerte y que está llegando a los oídos, y el clamor está viniendo con tal intensidad, y sin embargo aquí está el pueblo de Dios en general, por favor entiendan, vagando de aquí a allá, jugando a la iglesia, jugando a las presentaciones en las plataformas, lo que sea que estén haciendo. Vio esta falsa proclamación de avivamientos. Lo ves posteado aquí y allá, oh, hay un avivamiento aquí. Y después miras ese avivamiento y sí, hay miles de personas, pero en lugar de que haya convicción y arrepentimiento, hay un montón de efervescencia y entretenimiento, y cansan de Jesús, cantan canciones, hasta levantan las manos y todo eso, pero no hay lágrimas, no hay cambio, no hay arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la respuesta a la voz de Dios.
Es la respuesta a la convicción del Espíritu de Dios en el corazón. El arrepentimiento significa dar la vuelta, significa cambiar, significa regresar al punto de comienzo, regresar a la verdad, regresar a las raíces, regresar a la palabra, regresar a lo que Dios está diciendo y está diciendo. Él no ha cambiado, nada ha cambiado. Él no ha cambiado. Él no va a cambiar. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, entiendo que estoy hablando de una historia sombría aquí. Se ve sombrío, se siente sombrío. Es sombrío, pero es la verdad. Esta es la era de la iglesia de Laodicea, la generación y la era tibia. La única de las 7 iglesias. En algunas suenan bastante mal. Ese periodo de Tiatira con 1000 años de dominación de las tinieblas, que fue tan mala y tan llena de oscuridad y maldad y corrupción. Nunca dijo que los iba a vomitar de su boca, pero a Laodicea le dice, a esta generación, a menos que se arrepientan, a menos que den la vuelta, los voy a vomitar de mi boca. Esta es la palabra que nos ha sido hablada a través de los profetas verdaderos de Dios. Esta es la palabra que el Espíritu está hablando fuerte y claro, que está viniendo de la palabra. Esta es la palabra que la creación está tratando de hablar a nuestros oídos. Y vemos las tormentas y tornados y fuegos y los terremotos y los volcanes y todas estas cosas que están ocurriendo alrededor en todos los continentes, casi en cada país de la faz de la tierra. Y sin embargo, la gente dice, oh, siempre ha pasado. A través de la historia estas cosas van a ocurrir, no es nada nuevo. Simplemente dejémoslo fuera, que no signifiquen nada. De regreso ahí en Hebreos, capítulo 12, verso 25, empieza con estas palabras. Mirad que no desechéis al que habla. Marquen y subrayen esas palabras en su Biblia. Imprímanlas, pónganlas en su refrigerador, pónganlas ahí en la visera de su carro, junto a su cama. Pónganlas en su Biblia. Pónganlas sobre su escritorio, en la silla junto a ustedes. Mirad que no desechéis al que habla. Estas son las palabras que el Espíritu de Dios me dio para el 2024. Viene un sacudimiento. Mira que no rechaces al que habla. Esta palabra rechazar significa esto. Significa rehuir. Significa evitar. Significa rechazar, declinar y hacer una excusa. Es el significado de la palabra rechazar. Lo voy a decir otra vez. Discúlpenme. Significa rehuir, evitar. Como diciendo, no, no está ahí, no está ahí. Rechazar, alejar, declinar. No, gracias, pero no gracias. Y hacer una excusa. Excusar de por qué no necesito eso, por qué no necesito cambiar, por qué no necesito arrepentirme, por qué no necesito dar la vuelta. Excusas, excusas. ¿Por qué no necesito ir a la casa de Dios? ¿Por qué no necesito ir a la reunión de oración? ¿Por qué no necesito ir a buscar al Señor? ¿Por qué no necesito orar? ¿Por qué no necesito ir a su palabra? Porque puras excusas. Siempre poniendo excusas. Fueron aquellos que hicieron excusas cuando el maestro dijo que trajeran a todos aquellos que habían sido invitados a la boda y ellos pusieron excusas. Jesús dijo, olvídalos. En pocas palabras, no son dignos
de mi llamado. Aquí es donde la gente se va a encontrar. Eso es profético del reino de Dios. No son dignos. ¿Por qué? Porque no hay respuesta a la voz, rechazando y rehusando la voz, fallando en escuchar la voz, fallando en poner atención a la voz que está hablando tan claramente en esta generación, para que el pueblo de Dios se dé la vuelta. Yo no estoy buscando un avivamiento en sí mismo, estoy buscando convicción, estoy buscando que el pueblo de Dios caiga y voluntariamente y desde lo profundo de su ser confiesen al Señor. No sé la respuesta, no sé a dónde va todo, pero una cosa sí sé y es que confío en ti, que me postro a tu reinado, me postro delante de tu trono. Tú eres mi dueño, eres mi Dios. Todo eres tú, para ti, hacia ti, de ti, a través de ti y para ti. Todas las cosas. Dios está hablando. Gracias, Jesús. Mucha gente está escogiendo más bien en este tiempo y temporada voluntariamente permanecer ignorantes. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, Pedro escribió, están voluntariamente siendo ignorantes. Imagínense ser voluntariamente ignorante. ¿Qué significa ser voluntariamente ignorante? Será como decir que están voluntariamente teniendo hambre, porque hay una mesa, ahí está la comida, pero ellos eligen no comerla. Aquellos que están voluntariamente ignorantes por su propia elección no están escuchando lo que Dios está diciendo. Eso es ser voluntariamente ignorante. La mesa está ahí, la voz está ahí, la comida está ahí, la dirección está ahí. Pero hay una voluntariedad de ignorancia entre el pueblo de Dios hoy, porque verán, entender, saber, ser convencido, escuchar, trae consigo una responsabilidad de responder sobre nosotros. Y entonces tenemos que responder a lo que Dios está diciendo. ¿Estando listo? ¿Estás listo tú para responder a la voz del Espíritu de Dios? Quiero leer para ustedes una escritura en Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Gloria a Dios. Lo bendigo el día de hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que los diferentes avivamientos que están ocurriendo, y ves en medio de todo esto mucha efervescencia, shows en los estrados, actuaciones. No estoy diciendo que no sean gente sincera, por favor no me malentiendan. No estoy diciendo que algunos de ellos no hayan encontrado a Jesús y sean redimidos y salvos, no estoy diciendo eso. Pero apenas si puedes llamar a esto avivamiento. Un avivamiento es cuando algo es avivado. Algo que una vez vivió es reavivado. El avivamiento únicamente puede ocurrir en un lugar que es restaurado y reconstruido. La iglesia está en ruinas, el pueblo de Dios vive en ruinas, por así decirlo. El avivamiento no es ver masas salvas. Eso no es avivamiento, eso es una reunión. Eso debiera ser un efecto del avivamiento. Avivamiento es cuando el pueblo de Dios es avivado, son restaurados de regreso al lugar que Dios señaló para ellos y a los que los llamó en primer lugar. Ahora, la historia nos muestra, la historia nos ha enseñado, es decir, estoy hablando desde el principio de los tiempos. Si regresamos a los días de Noé, en donde Noé, discúlpenme, donde Noé por 120 años gritó, viene la lluvia, va a llover, mientras él serruchaba
construía esa estructura enorme que él y sus hijos y nueras y su esposa construyeron en preparación de aquello que se avecinaba. Tú no vas a ir a ningún lado sin preparación. Tiene que haber una preparación. No vamos a levantarnos en el arca del rapto, por así decirlo, sin preparación. Tiene que haber una construcción, tiene que haber un darse la vuelta. Y aquí por 120 años, Noé compartió la palabra de Dios, pero la gente no escuchó, lo escarnecieron, se burlaron. Nada ha cambiado. Todavía estamos enfrentando ese espíritu en esta generación en la que vivimos hoy. Así que en general el mundo de la iglesia está sordo a lo que el Señor está hablando a través de sus verdaderos profetas, a través del Espíritu y la palabra y a través de la creación. Todo esto por todas direcciones que está llegando a los oídos y los espíritus del pueblo de Dios. Pero como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así que es ahora cuando la gente está cerrando sus oídos y burlándose y escarneciendo el clamor y el grito del despertar. Despierta, Él viene, Él viene. La lluvia se acerca. Se acerca. Gracias, Jesús. Así que desde ese día, a través de la historia del Antiguo Testamento y la historia del Nuevo Testamento hasta este día presente, siempre pareciera que fallamos en aprender de la historia. La humanidad es muy buena en rechazar la historia. La historia siempre se repite, la rueda siempre vuelve al principio. Pero ¿qué aprendemos de la historia? Todos estos tiempos en donde Dios sacudió, y Dios habló, y Dios envió fuegos, y Dios envió guerras. Dios hizo todas estas cosas para sacudir a su pueblo y traerlos a una conciencia, a estar alertas de su voz. ¿Hemos aprendido algo de eso? Estamos enfrentando oídos sordos en la iglesia. Quiero leer algo concerniente a la falta de respuesta. Aquí en Jeremías capítulo 7 y verso 13. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, madrugando para hablar, no oísteis. Y os llamé, y no respondisteis. Voy a leer otra escritura en Proverbios capítulo 1, y voy a empezar en el verso 23. Proverbios capítulo 1, verso 23. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Ahora escuchen con cuidado. Por favor, ponga atención a estas palabras. Porque el Señor dijo, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis, en otras palabras, no hiciste nada acerca de ello, todo consejo mío, mi propósito, mi voluntad que te fue presentada, la hiciste nada, no significa nada. ¿Qué es eso? Y mi reprensión no quisisteis. Quiero que pongan atención a lo que ocurrió aquí. Miren, dice que derramó su espíritu, que les hizo saber sus palabras, llamó a su pueblo, extendió su mano a ellos. Y entonces el Señor dice, pero ninguno
escuchó. Kashad en hebreo, que significa que ningún hombre paró las orejas, ningún hombre escuchó, puso atención, ninguno estuvo atento y nadie se inclinó. Esto fue Dios hablando a través del predicador a su pueblo. Su consejo fue hecho nada, no es importante, no es urgente, y su reprensión fue rechazada. Esto me recuerda de el día de Elías, cuando Elías estaba en el Monte Carmelo y estaban los profetas de Baal, y Elías se paró enfrente de esa gente y lo que yo considero que fue su pináculo más alto de su ministerio. Esto es lo que yo creo, que el poder de Elías va a venir otra vez por esta misma cosa que Elías hizo ese día. Él se paró enfrente de los profetas de la Baal y dijo: ¿por cuánto tiempo claudicaréis entre dos opiniones? Si Baal es Dios, si quieren que Baal sea el Señor, el dueño, el Señor, el gobernador, el rey, si Él va a ser su Dios, pues entonces sírvanle. Pero si va a ser Dios, entonces sírvanle a Él. No estén claudicando entre dos opiniones, no sirvan dos cosas. No pueden hacer eso, especialmente en esta generación, donde el camino se está haciendo más angosto, el que está llevando a la presencia de Dios. No podemos servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. No podemos servir la carnalidad y los deseos de nuestra carne y a Dios al mismo tiempo. ¿Por cuánto tiempo van a ir de allá para acá, dudar, jugar a la iglesia, yendo a la iglesia? ¿Por cuánto tiempo van a jugar y van a estar dudando entre dos opiniones? Él dice: escojan este día quién es. Y lo que ocurrió cuando el profeta de Dios habló esas palabras a todas estas gentes paradas delante de él, esto es lo que dice: no respondieron palabra. Pueden preguntarle a mi esposa: este es el gran pesar de mi espíritu. El gran pesar de mi espíritu es el silencio del pueblo de Dios, la falta de respuesta a la palabra de Dios, la falta de agarrar, masticar, comer y abrazar, permitiendo que la palabra nos dé la vuelta y nos lleve a caer sobre nuestros rostros delante del Todopoderoso, al que supuestamente confiamos para nuestras vidas en estos tiempos finales. Este es mi gran pesar, es la falta de respuesta. No le respondieron palabra, nada. El silencio era casi ensordecedor. Algunas veces me pregunto si alguien escucha, si alguien está poniendo atención, si alguien está parando los oídos y metiéndose en lo que el Espíritu está diciendo. No estoy diciendo solamente a esta voz, pero a través de las voces proféticas escogidas de Dios de esta generación. Y hay algunas ahí afuera, pero no son muchas. Gracias, Jesús. Esta es la temporada en la que nos encontramos. Hay consecuencias por no responder a la voz de Dios. Dios responde a aquellos que no responden. Mire lo que dice aquí. En Isaías, vamos a ir rápido, ya estoy terminando. Isaías capítulo 65. Y sé que este no es probablemente un mensaje que la gente quiera escuchar en la temporada de Navidad, una temporada de chispas y luces y comida y familia y diversión y regalos y todo eso que va con esta temporada. De hecho, encuentro este mensaje muy aplicable a esta temporada. Por cierto, asegúrense de
de conectarse y voy a compartirles en qué horario vamos a compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para Navidad, que es un mensaje de Navidad, pero también es un mensaje del final de los tiempos para esta temporada. El próximo sábado lo voy a hacer. Pero entre tanto estamos aquí y debemos considerar que Dios responde a aquellos que no responden a Él. Dios no va a permitir que su voz quede vacía. Él va a completar su misión de alguna manera y de alguna forma. En Isaías capítulo 65 y verso 12 dice, yo también os destinaré al cuchillo y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que a mí desagrada. ¿En qué se deleita Dios? Esta debiera ser nuestra aspiración entrando a este próximo año. ¿Qué está diciendo su voz? ¿Qué es lo que te agrada a ti, Dios? ¿Qué te deleita? ¿Cómo te sirvo en mi vida diaria? ¿Cómo te sirvo en tu presencia? ¿Cómo puedo venir? ¿Cómo nosotros como pueblo nos debemos aproximar a ti en una reunión de la iglesia o de oración? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué deleita tu corazón? Dios está hablando, pero estamos escuchando. Tenemos que empezar a parar las orejas. ¿Qué está diciendo el Espíritu en medio nuestro? ¿Cómo quiere Él que nos acerquemos a Él? No creo, y lo he dicho por algunos años, no creo que el mover de Dios se va a encontrar en la escena del mundo de la iglesia al que estamos acostumbrados a ver. En otras palabras, el reunirnos formalmente como iglesia, orar por unos minutos, cantar una canción y tomar la palabra, recoger la ofrenda, dar los anuncios, tener una actuación de escenario, verán, esos días se acabaron, se terminaron. Eso no es cómo va a venir el mover de Dios. El mover de Dios va a venir en donde el pueblo de Dios se reúna a buscar nada más que su deleite, su placer. ¿Cómo se ve ante tus ojos? ¿Cómo quieres que me acerque a ti, que te adore, que te honre, que te levante? No tengo todas las respuestas. Todo lo que sé es que veo a Dios empezando a sacudir todo lo que puede ser sacudido. 2024, Dios va a sacudir todas las cosas que pueden ser sacudidas para que aquello que no puede ser sacudido sea lo único que va a permanecer de pie delante antes de que el Señor venga. Y esas cosas que no se pueden ser sacudidas son las que están enraizadas y enterradas en aquello que es eterno y verdadero y lleno de la presencia de Dios y del trono de Dios y el honor a Dios y la luz de Dios. Esas cosas van a permanecer, no se van a ningún lado. Eso va a permanecer, todo lo demás va a caer. Así que si estás viendo los servicios de tu iglesia que están cayendo, si ves tus reuniones de oración que caen y se ves que todo se vuelve generalizado, rodando como una llanta en el hielo, entonces algo está mal. Dios está sacudiendo esas cosas para que podamos caer sobre nuestros rostros y decir, Dios, ¿qué es lo que te deleita a ti en esta generación? Así que, ¿quieren saber qué es lo que siento y veo para 2024? Veo sacudimiento, todo lo que puede ser sacudido. Y veo la palabra de Dios diciendo, no rechaces al que habla. Abre tus oídos al sacudir. Abre tus oídos y tus ojos a lo que el Espíritu está diciendo y haciendo en el mundo y sobre todo en tu vida personal, en tus iglesias, en tus casas, en tus familias. ¿Qué es lo que está haciendo Él? ¿Están siendo sacudidas las cosas? ¿Se están derrumbando? Que tú simplemente ves el sacudir y esperas que, ¿cómo es que esto no se está
permaneciendo? ¿Por qué no está produciendo? Y pensar, bueno, yo pensé que estaba produciendo. Bueno, ¿está Dios sacudiendo eso? ¿Está sacudiendo tu sistema de creencias? ¿Está sacudiendo aquello que has abrazado tan fuertemente diciendo esto es, esto es? Y tal vez dices, oh, eso se está cayendo, se me está escurriendo. ¿Cómo no lo puedo agarrar todavía? Es como si se resbalara de mis brazos. Dios está sacudiendo y va a sacudir. Marque mis palabras este próximo año, porque es un año de sacudimiento, por un lado. Por otro lado, es la voz. Siento el poder de Dios, porque es la voz del Dios viviente hablándonos. No rechaces al que habla. No seas culpable de rechazar y alejarte de la voz de Dios. Va a haber consecuencias para eso. Y vamos a caer. Va a ser diferente para cada quien, para cada país, nación o individuo o iglesia. Va a ser diferente, pero va a haber consecuencias de alejarse de la voz de Dios. Estamos en esa temporada. No rechaces al que habla. Esa es mi lección, si se puede llamar lección. Es una palabra profética que Dios quiere que les dé para el 2024 y más allá, hasta que el Señor venga. Oro que Dios los bendiga. Estoy orando por ustedes. Espero que estén orando por nosotros. Por favor, ayúdenos, sopórtenos, pónganse detrás de nosotros. Lo necesitamos su apoyo, su ayuda para continuar haciendo lo que estamos haciendo en esta generación. No se está poniendo fácil, se está poniendo más difícil, pero con la ayuda de Dios, su poder y su unción, no por poder ni por mi fuerza, sino por su espíritu, dice el Señor, vamos a completar su propósito, Dios mediante. Los amamos, Dios los bendiga. Tengan una Navidad bendecida.